El tema es bastante amplio, así que con todo gusto arrancamos, don Dago. Bueno, arrancamos. No tenemos presupuesto. Hemos iniciado un año sin presupuesto. ¿Qué implicaciones tiene eso para el país? Como lo dice la teoría, el presupuesto es una herramienta de planificación. Quiere decir que lo que se planificó hacer para este año 2023, usted no cuenta con la estructura de recursos. Legalmente, don Dago, en el año 2023, si no se aprueba el presupuesto, se mantiene el presupuesto del año anterior, pero de nuevo se cae en un problema que sobre lo que se planificó para el 2023 no tiene sus estructuras presupuestarias. Y eso es muy delicado cuando se gobierna un país. Sí, el gobierno ha presupuestado valga la redundancia, un presupuesto de 392.000 millones de lempiras. La interrogante que es frecuente es cómo financiar un presupuesto tan elevado sin disparar la deuda pública, y particularmente la deuda pública, ¿cómo estamos en este momento? Bien, y para cerrar la pregunta anterior, el no tener un presupuesto afecta al ciudadano porque la planificación del gobierno, que debería de estar alrededor de generar más empleo, más oferta de alimentos y mayor seguridad, no se estaría trabajando y al final el afectado es la población. Su pregunta es muy interesante, don Dago. Más o menos el 75% del presupuesto está por ingresos que genera el Estado, que en su mayoría son impuestos, y el 25% es deuda. Este presupuesto que está por discutirse aumenta 27%. Eso es una barbaridad. Si usted le resta la inflación, que fue alrededor de 10%, usted está creciendo 17% más la inflación. Eso es exagerado. Si usted aumenta el presupuesto, tiene que aumentar sus ingresos tributarios. Los ingresos tributarios, don Dago, aumentaron 12%. La gente y las empresas pagaron impuestos el año pasado. Pero ahorita se estima que los ingresos tributarios van a crecer 21%. Sentido común. Si el año pasado, que la economía va a crecer muy bien, alrededor de 4%, ¿cómo se espera que este año los ingresos se dupliquen cuando usted está en una situación que está estimada por FMI, Banco Mundial, la misma CEPAL, que la economía de Honduras va a crecer menos? Entonces es una de las observaciones que yo hago, que a mi parecer los ingresos tributarios están sobreestimados. Y sobreestimar ingresos va a tener únicamente dos alternativas. COEP lo dijo recientemente. Bueno, una sobreestimación de ingresos. De nuevo, creció 2 en un año de buena actividad económica. ¿Cómo va a crecer 21 en un año de menor actividad económica? Entonces solo le quedan dos alternativas al gobierno: aumentar los impuestos o eliminar exoneraciones a las empresas. Y para hacer ambas acciones o ejecutar acciones deberá ir al Congreso y deberá tenerlo planificado, que a esta altura en las disposiciones del presupuesto no aparece ni que se quitan las exoneraciones ni que hay más impuestos, pero habrá que ver cuál es la decisión que van a tomar. Y la otra alternativa es que si no cumplen con los ingresos tributarios van a llegar al Congreso a pedir más deuda. Don Dago, cuestionaron mucho el tema de deuda. Y el problema no es que cuestionen o no cuestionen, es que estén haciendo más lo que cuestionaban. Ya este presupuesto lleva un aumento de deuda de 13%, 13% más de deuda. Y si no alcanzan los ingresos tributarios, van a llegar a pedirle más deuda, autorización de deuda al Congreso Nacional. Y eso, como lo han explicado otros, la deuda de hoy son más impuestos para el pueblo hondureño mañana para que se puedan pagar. Sí. El gobierno, en el informe al inicio de su gestión, la ministra de Finanzas presentó un informe donde dijo que el país había quedado sobreendeudado, es decir, una deuda de más de 17.000 millones de lempiras. ¿Cómo está la deuda en este momento
en el primer año de gobierno de la gestión de la presidenta Xiomara Castro? Qué bueno que me hace esta pregunta porque pues permite aclarar. Hay un documento, don Dago, que se llama el documento Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo, que ese es un documento que por ley la Secretaría de Finanzas debe de adjuntar al presupuesto de la República que envía al Congreso Nacional. Ahí se puede ver que en el 2020, vámonos al 2021, el último año de la gestión anterior, la deuda pública fue de 15.679 millones. ¿Ok? ¿Cuánto es lo que en ese mismo documento que las autoridades actuales han presentado estiman que es la deuda? 17.740. Usted está hablando de casi 2.000 millones de dólares más en un año. Y este documento exige que se proyecte 2 años. Para este año 2023, como hace poco le dije, al aumentar un presupuesto 27%, tienen que aumentar la deuda. Ahí estiman que la deuda va a cerrar este año en 19.240 millones de dólares. Vamos a ver, solo para detallar. ¿Cómo no? El 2022 la deuda aumentó 2.000 Más millones. o menos 2.000 millones. 2.000 millones Sí, de dólares. sí. Es decir, aumentó a 17.700. Correcto. ¿Cuánto dejaron ustedes la deuda? 15.700. 15.700. Sí. O sea, aumentó 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Correcto. A final de 2023, 19.000 millones. 19.200, o sea que va a aumentar alrededor de 1.5.500 más. Quiere decir que en 2 años la deuda va a aumentar en 3.500 millones de dólares. Tiene sentido si yo veo un presupuesto que cada vez va más alto. Y tiene sentido porque ya sabemos que un presupuesto más alto es más deuda. Lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, don Dago, el presupuesto que se va a discutir, que presenta un aumento de 27% y que presenta un aumento de deuda de 13%, su inversión pública productiva solo aumenta 1%. ¿Qué le quiero decir aquí? Inversión productiva es aquella inversión que hace el Estado para mejorar la condición de vida de las personas, ya sea porque puede generar más ingresos o puede reducir sus costos. Un empresario con una buena carretera llega a más mercados y vende más. Un empresario con una mejor carretera gasta menos, el micro, el pequeño empresario. Entonces, esa inversión productiva, esa inversión dura, solamente crece 1% este año. No es posible que solo crezca 1% cuando usted está endeudándose 13% más y cuando usted está aumentando todo el presupuesto en 27% más, sobreestimando los ingresos tributarios. Entonces, quiere decir que esa deuda no va a tener un impacto en mejorar la condición de la gente, no va a tener un impacto en mejorar oportunidades de empleo, no va a tener impacto en generar mejores condiciones de seguridad y de salud, ¿verdad? Y eso es lo crítico, porque el país se endeuda más, pero la condición de vida del hondureño no mejora. Eso significa destinar más del Producto Interno Bruto, es decir, de lo que tenemos, de lo que poco que recaudamos para el pago de deuda. Eso quiere decir que la mayoría de los ingresos, por supuesto, yo los utilizo o el gobierno los va a utilizar más para 2 renglones, sueldos y salarios, que es normal pagarle a la gente, tampoco el gobierno no puede estar echando a la gente a la calle si el sector privado no lo absorbe, y también el tema de deuda. Y aquí, estos 2 problemas, que ya son retos, ¿cómo el gobierno actual los está haciendo todavía más dañinos? Y le explico lo siguiente. Sacan a la gente y les pagan prestaciones, que es correcto pagarlo. Pero el problema no es que cierran los puestos de trabajo para hacer más pequeño el gobierno y aprovechar más los recursos. No, vuelven a contratar gente. Entonces, ahí este gobierno hace doble gasto. Siempre sigue pagando la misma cantidad de salarios, pero antes tuvo que haber pagado un montón de dinero en prestaciones. Doble gasto. Y con el tema de la deuda, pues como ocupan más dinero para pagar prestaciones, se endeudan más y los próximos años cada vez va a necesitar usted más ingresos tributarios para pagar deuda. Entonces,
el problema que hoy ya es retador lo están haciendo más grande. Y eso sinceramente es un peligro, porque incluso a ellos mismos, en lo que resta de su gestión de gobierno, les puede afectar bastante. Sí. Un tema que está muy relacionado con el presupuesto es impuestos. Correcto. El gobierno ha dicho 4 años no habrán impuestos. Por supuesto, usted está explicando que el presupuesto se va a financiar con deuda externa, incluso deuda interna. Deuda interna, sí, deuda interna deuda pública. y deuda pública. Pero eso significa que si la deuda está creciendo a esos niveles tan preocupantes, es decir, pasar de 17.000 millones, 17.500 a 19.000 millones al final de este año, ¿y cuánto podría estar cerrando, digamos, al final de este gobierno? Estaría cerrando unos 22.000 millones de dólares. Esto significa entonces que se está dejando a la nueva administración una bomba fiscal. Es decir, un gobierno con una enorme deuda pública que obligará a tomar decisiones como la implementación de impuestos. ¿Me explica usted, por favor? Sí, como le decía don Dago, el presupuesto se financia de cada 100 lempiras, 75 con ingresos tributarios y 25 con deuda. Y la deuda puede ser interna, doméstica, local o de afuera. Si el presupuesto aumenta, tienen que aumentar los impuestos. Y usted los aumenta aumentando precisamente la tasa impositiva o recogiendo más. Pero llega un momento que la economía ya no le da. El año anterior la economía dio para aumentar 12% los impuestos. Es bastante. La gente pagó impuestos. Con su sacrificio, los hogares y las empresas pagaron. Entonces, por sentido común, usted no necesita ser doctor en economía. ¿Cómo va a crecer ahora 21% con una economía que va para abajo? Entonces ahí viene un riesgo fuertísimo, que es o aumentan los impuestos a las personas, a las empresas, o se endeudan más. Si se endeudan más, estamos en periodos de que las tasas de intereses son más altas que antes. Quiere decir que entonces, si usted se endeuda más ahorita, usted va a pagar más intereses y le va a quedar al gobierno menos recursos para atender a la gente en salud, en seguridad, oportunidades de empleo. Otra cosa, de cada 100 dólares que exportan las empresas en Honduras que pagan impuestos, 35 dólares van a Estados Unidos, 25 van a la zona euro y 25 van a Centroamérica. Usted ahí tiene el 85% de sus clientes. Estados Unidos va a crecer menos este año. La zona euro va a crecer menos este año. Centroamérica va a crecer menos este año. ¿Qué quiere decir? Que los consumidores en Estados Unidos, en la zona euro o en Centroamérica van a comprar menos productos hondureños. Quiere decir que las empresas hondureñas que exportan van a vender menos. Quiere decir que van a pagar menos impuestos. Usted me diría, no, pero todavía no se ve que Estados Unidos o la zona euro o Centroamérica esté consumiendo menos. Le doy otro dato que a mí me sorprendió. Se habla mucho de las remesas, todo el esfuerzo que nuestros compatriotas hacen en el exterior, ¿verdad? Si usted compara las remesas que entraron en el 2021, es decir, hace un año, entraron 1.628 millones de dólares adicionales. El año que acaba de terminar entraron 1.316 millones adicionales. Quiere decir que entraron 312 millones de dólares menos. A pesar de que las remesas crecieron 18%, hace 2 años crecieron 26%. Quiere decir que está creciendo, pero está creciendo menos la entrada de remesas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya está con problemas de menor actividad económica. Entonces hay menos oportunidades de trabajo, hay menos consumo y la gente gana menos. Entonces, usted tiene que Honduras ya está recibiendo menos remesas y este año que viene
se estima que va a recibir menos. Ya usted está viendo que sus mercados principales van a comprarle menos exportaciones. Entonces las empresas van a vender menos y van a pagar menos impuestos. Entonces volvemos al presupuesto. ¿De dónde van a sacar todos esos ingresos para financiar ese aumento del presupuesto? Si no se mira lógico que se sobreestime los impuestos. Y de nuevo, quiere decir entonces que va a quedar una inversión social, una inversión pública sin ejecutarse. Porque normalmente cuando los ingresos empiezan a escasear, pues usted siempre paga los salarios y los gastos corrientes, pero usted empieza a sacrificar la inversión productiva que hablamos al principio y también la inversión social. Y ahí entonces el pueblo hondureño se va a ver afectado por menos servicios de salud, como ya lo estamos viendo, de seguridad y otros. Sí. Entremos al tema de remesas, porque Sí. tiene que ver mucho con reservas internacionales. Sí, correcto. Este año Honduras cerró con menos reservas internacionales. Explíquenos, por favor. Sí, estábamos también viendo un cuadro que fue muy interesante analizarlo. Y nos encontramos, don Dago, que si usted saca una estadística desde el 2013 al 2022, es la primera vez que en 9 Eso es crítico porque el perder reservas le afecta la credibilidad de Honduras ante bancos del exterior. Porque los bancos dicen, yo le voy a prestar dólares a Honduras, pero quiero asegurarme que tenga dólares para pagarme. Y eso afecta también a la inversión directa extranjera. Porque la inversión directa extranjera dice, yo invertí en Honduras, yo generé lempiras, pero yo ocupo dólares. ¿Habrán dólares o no? Pero esto se lo hago más sencillo. Si un banco presta menos dinero a Honduras o si un inversionista invierte menos en Honduras, claro que el pueblo de a pie es el afectado, porque hay menos oportunidades de empleo. Por eso, generar certidumbre es lo primero que un gobierno debe de hacer. Si quiere resolver los problemas de la gente, de generar empleo, de mejorar los salarios de la gente, de mejorar las condiciones de la gente. Pero no se puede decir que se quiere buscar esos beneficios para la gente si se están tomando medidas que van en detrimento. Es la primera vez en 9 años que el Estado de Honduras pierde reservas. Eso no se había visto desde por lo menos cuando saqué la estadística desde el 2014. Desde 2014, 257 millones. Solamente en este año. ¿Qué originó esa caída de reservas? Bueno, usted tiene un mayor aumento del precio del petróleo, ¿verdad? Que le suben las importaciones, unidades por precio. Y también una certidumbre por la gestión del gobierno actual, y la gente empieza a demandar más dólares. También recuerde que el Congreso Nacional autorizó al Banco Central de Honduras a prestarle a CEFIN parte de sus reservas. Sí. Pero lo otro que estamos viendo, y que aquí lo voy a atar con un tema, es que si usted tiene, don Dago, una inflación de casi 10%, usted entonces va a tener más confianza en la moneda dura. Porque usted dice, si yo ahorro en la moneda local con una inflación de 10, estoy perdiendo. Entonces lo voy a convertir a una moneda más dura. Y hay una estadística. Los ahorros en lempiras bajaron su crecimiento. Hace 2 años crecían 13%. Hoy crecen, pero solo crecen 11%. Pero si usted mira los dólares, hace 2 años crecían 4.6 y hoy crecen 7%. ¿Qué le dice eso? Está apostando más a ahorrar en dólares. Está apostando más a ahorrar en dólares. Y si usted apuesta a ahorrar más en dólares, usted va a comprar más dólares. ¿Y los dólares de dónde salen? De las reservas del Banco Central. ¿A eso obedece que muchas veces no hay dólares en el mercado? Mire, lastimosamente se han hecho unos cambios en el mercado interbancario de divisas. Tuvimos la oportunidad como miembro del directorio del BCH de hacer algo nuevo, de cerrarlo. Lo inició, me acuerdo, Manuel Bautista,
y lo completamos el directorio que me tocó presidir, y fue algo nuevo y único que le permitía, don Dago, a los hogares y a las empresas comprar hasta $1.000.000 al día por cliente, hasta por internet. Y eso le da a usted certidumbre. Eso antes no se Y daba. usted dice, ¿para qué voy a correr a comprar dólares y no los ocupo? Los voy a comprar cuando los ocupe. A un particular, digamos, a un comerciante, pequeño comerciante. Todo. Ajá. Pero cuando se empiezan a hacer cambios y cuando esos cambios afectan porque se empiezan a reducir las reservas, pues a veces se toman decisiones de no atender toda la demanda. Y cuando usted no atiende toda la demanda, usted se desespera, usted se preocupa y usted entonces empieza a acumular dólares aunque no los ocupe hoy. Y está compitiendo con otros que sí los ocupan hoy. Incertidumbre. Y al final va a ejercer una presión a un mercado paralelo. Porque si un microempresario ocupa dólares para pagar una máquina que acaba de traer y no tiene los dólares, se va a ir a buscar el pobre el mercado negro más caro los dólares. Si una empresa grande ocupa traer un barco para petróleo y no tiene los dólares, imagínense, poner en riesgo un suministro de petróleo. No lo va a poner en riesgo porque va a conseguir los dólares, pero los va a conseguir más caro. Y entonces usted va encareciendo las cosas y es parte también de lo que aumenta los precios de los productos y servicios. Y es lo que estamos viviendo hoy, una inflación de casi 10%. Bueno, entremos al tema de la inflación. Tenemos un cuadro ahí, José, vamos a ver si lo podemos compartir. Un cuadro de alimentos, de valores de Correcto, alimentos. Sí, muy interesante. Nos gustaría que nos explicara este cuadro porque los precios de la canasta básica se dispararon o bajaron en el último año. ¿Cómo estamos en este momento? La página oficial de la Autoridad Monetaria reporta que solamente el rubro de alimentos aumentó 16%. ¿Ok? Quiere decir que si usted antes ocupaba 1.000 lempiras para comprar comida, hoy ocupa 1.116. Más dinero para la misma comida. ¿Ok? Golpe duro, porque está hablando de comida. No está hablando de si voy al cine o me compro un refresco, está hablando de una necesidad básica. Yo me puse a ver productos básicos que la gente come todos los días. Arroz, pan, tortilla, cerdito, costilla de res, pollo, huevos, leche, queso, mantequilla, frijoles y el cafecito. Si usted agarra solamente esos productos, el aumento fue de 18%. Y si usted quiere ver algunos productos puntuales, el pan molde aumentó 21%, imagínense. La tortilla de maíz 28%. Los huevos 28%. Los frijoles 26%. El café 45%. Del 100% de la inflación, que fue específicamente 9.80, más de la mitad, es decir, casi 5%, es puro aumento de alimentos básicos. Quiere decir que la gasolina puede llegar a bajar, pero aún usted tiene un problema en Honduras de que los alimentos están altos y pesa el 50% de la inflación. No compensa eso. Lo hemos visto que no ha compensado, y la compensación puede llegar casi 45 o 60 días después, porque hemos visto algunas gráficas de que el precio del combustible ha venido bajando en los últimos meses, pero la inflación no venía bajando al mismo ritmo. Precisamente porque usted tiene la mitad de la presión de la inflación en alimentos más caros. Y ese es el golpe directo a la gente y doblemente directo al que menos tiene, porque esa persona lastimosamente va a dejar de gastar en otras cosas para completar la comida que antes comía a un nivel de precios, pero que ahora necesita más o menos, solo en comida, entre 16 a 20% más. ¿Esto obedece a factores exógenos o internos? Mire, nosotros tuvimos la experiencia. Si usted da certidumbre como gobierno, y eso incluye respetar la propiedad privada, es decir, no promover ni quedarse
sin hacer nada ante las invasiones, usted puede promover la producción de alimentos básicos. ¿Okay? Si usted da crédito y lo da a tasas bajas, usted promueve la producción de alimentos básicos. Si usted ofrece fondos de garantías, asistencia técnica y sistemas de riego, la gente se motiva. ¿Y cuál es el broche de oro? Si usted le garantiza un precio al productor, ¿cómo ese productor no se va a animar a sembrar? Me prestan dinero, me lo prestan a bajo tasa de interés, me dan asistencia técnica y ya me dijeron que me lo van a comprar. Eso es lo que se tuvo que haber hecho y lo dijimos desde el principio de año. Lastimosamente el precio de garantía de frijol se vino a dar en los últimos 45 días. Lastimosamente, don Dago. Mire cómo es la obsesión y cómo ciega. Dijeron que todos los fideicomisos eran malos. ¿Y sabe usted que eliminaron el fideicomiso del BCH Banproves? Ese fideicomiso es el que sustenta el programa Agrocrédito, que estaba a 8.7% en la Empira. Y tengo que reconocerlo, que este gobierno lo bajó a 5%. Pero ¿sabe usted que cuando eliminaron los fideicomisos, eliminaron ese mismo fideicomiso que fue creado bajo la presidencia de Manuel Zelaya como presidente de la República y bajo la presidencia de Doña Araques, que fue una buena idea, como presidente del Banco Central? Pero ellos mismos lo eliminaron y hoy tienen trabados todas las solicitudes de crédito para sembrar alimentos básicos. ¿Están empapeladas? Están en los bancos, pero el banco no le puede prestar a 5, Sí. ni a 8. El banco le dice, te puedo prestar a 12. El productor le dice, no, mejor no me prestes y mejor ya no sigo con el trámite y ya no voy a sembrar. Y se perdieron 6 meses de producción y de cosecha. No es justo. No es posible. Ahora, los demás gobiernos han priorizado el tema del control de la inflación. Sí, correcto. Costa Rica lo ha hecho, en Centroamérica lo han hecho varios países, Estados Unidos también Sí. lo ha hecho, por supuesto. Honduras, siendo un mandato del Banco Central de Honduras, el Claro. control de la inflación, ¿realmente ha habido medidas para controlar la inflación en este primer año? Don Dago, usted ha tocado un tema duro, pero claro. Todos podemos ver la ley del Banco Central y dice que tiene 2 objetivos. Velar por el valor del dinero del pueblo hondureño, de la gente, a lo interno, eso se llama inflación, y a lo externo, eso se llama depreciación. ¿Cuál es el objetivo del Banco Central de Honduras? Que la inflación sea entre 3 a 5%. ¿Ok? Saque usted una media, 4. ¿Cuánto fue? 9.8. Si usted divide 9.8 entre 2, es más del doble. Quiere decir que la autoridad monetaria no cumplió con la ley, porque la inflación es el doble de su objetivo medio. Vamos con el segundo, depreciación. El año pasado la depreciación fue alrededor de 0.96%, menos del 1, 23 centavos. En este año que acaba de terminar fue 1.2, 25 centavos. Entonces la depreciación fue mayor en este año 2022 que el año 2021. Pero yo no voy a engañar a la gente. Una depreciación de 1.20 o de 0.9 es una depreciación manejable. ¿Ok? Lo que sí cuestiono es que cuestionaban ellos que no tenía que haber depreciación, ni de 0.96 ni de 23 centavos. Y con su gestión fue más. Entonces, lo que criticaron no lo resolvieron, sino que más bien lo hicieron peor. En inflación y en la depreciación fue mayor. Y esos son golpes, pero más la inflación, golpe directo al bolsillo de la gente y al que menos tiene. Si se le quiere ayudar al pobre, don Dago, lo primero que tiene que hacer un gobierno es controlar la inflación. Si usted no le quiere ayudar al pobre, deje que la inflación se mueva al ritmo de factores externos. Y eso ocurrió el año pasado. Es decir,
¿qué medidas podemos enumerar que tomó el Banco Central para controlar la inflación? Uno entiendo fue el control de la liquidez. Se retiraron 14.000 millones. Se absorbió la liquidez de la economía. Muy bien. Que normalmente esa es como su segunda opción. Pero está bien. ¿Cuál fue la primera opción que no hicieron? Aumentar la tasa de política monetaria. Yo lo dije, estuve de acuerdo que el primer semestre no era necesario para no afectar el ritmo económico, pero ya el segundo había que tomar medidas. Entonces, de las que normalmente puede tomar la autoridad monetaria, solo tomó una. Pero eso no es todo. Al final tomó una tercera que va en contra de las dos. ¿Cuál es? Banco Central trae los dólares que tiene el extranjero, los trae aquí a Honduras, los convierte en lempiras y se los presta a CEFIN para que haya más liquidez. Entonces, por un lado, usted retira dinero, pero por otro lado, lo está volviendo a meter. O sea, en épocas de inflación hacer eso, sinceramente yo no lo había visto. Y nadie se lo va a aconsejar. Y por eso llegamos a ver inflaciones que pasaron del 10,5, al final se redujo, fuertemente influenciado por precio de petróleo, y qué bueno, pero lastimosamente esa inflación sigue siendo alta, porque como vimos, los alimentos valen casi 18% más. Y la mitad de la inflación en Honduras está presionada por la comida que ocupa la gente y que hoy lastimosamente le cuesta caro. Este año que viene va a ser duro porque hay menos actividad económica, eso quiere decir que hay menos oportunidades de empleo, eso quiere decir que hay menos oportunidades de aumento de salario, pero a la par usted tiene que los precios de los alimentos son caros. Entonces va a ser un año retador. Por eso la inflación se debe de atacar desde que usted la ve que se le esté yendo. Cuando usted ya la va a atacar, cuando ya está grande, pues es normal, que sea más complejo. Y el efecto es de mucho más largo plazo. Más largo plazo. Se pronostica que Honduras sea uno de los países de la región donde la inflación perdure más el próximo año. Sí. ¿Qué medidas deberá adoptar el Banco Central este año para controlar la inflación? Ya una inflación del 9.8% es altísima. Es el doble de su objetivo. La meta. Es el doble de su objetivo medio. O sea, es bastante alta. Tendrá que seguir monitoreando la liquidez, que sigue siendo alta. El crédito está creciendo a unos ritmos bastante altos. Tendrá que tomar la decisión, porque esa es una decisión técnica, no es una decisión política, ese es el problema. A la autoridad monetaria se le ha revestido de independencia en su marco legal. Lastimosamente, el análisis de la tasa de política monetaria se volvió un tema político y no técnico. Y debe de revisarlo. Lo han hecho todos los países. No puede ser que todos estén equivocados y solo uno tenga la razón. En la región, Nicaragua y Honduras son los que menos movimientos hacían de tasa de política monetaria. Y Nicaragua tiene los últimos 6 meses de estar haciendo movimientos para controlar su inflación. Y se mira que lo está controlando. Costa Rica es el que ha tenido mayor éxito junto con Dominicana. Entonces sí creo yo que es necesario que se revista de su autonomía y vea desde el punto de vista técnico el análisis de la tasa de política monetaria. Y lo otro es que esperamos que, aunque el presupuesto dice que la deuda aumenta 13%, y aunque existe un riesgo fuerte de que no recojan los tributos y vayan a pedir más deuda, esperaríamos que esa deuda no salga del Banco Central, que no salga de las reservas y que no le haga más presión en la inflación y que termine la comida costándole más a la gente. Sí. España adoptó medidas recientemente, el gobierno de Pedro Sánchez, ante el incremento de la inflación. Algunas medidas como por ejemplo el congelamiento de los alquileres, una de las medidas, y otra medida también relacionada con la eliminación del IVA en los alimentos. ¿Es posible en Honduras adoptar esas y otro tipo de medidas para controlar la inflación? Yo creo más en eliminación del IVA a los alimentos, ¿verdad? Porque ese es un sacrificio que hace el Estado y no el consumidor.
Y lo han hecho otros países temporalmente. México lo ha hecho, y México está teniendo una lucha muy fuerte y muy seria contra la inflación. México está llegando a récord de aumento o de cambio de la TPM, pero también está trabajando eliminar momentáneamente el IVA a alimentos. ¿Por qué le digo que eso el sacrificado solo es el gobierno y no la gente? Porque cuando usted congela los precios de los alquileres y de los mismos alimentos, don Dago, si usted es dueño de un cuarto y usted lo quiere alquilar y a usted le controlan el precio, usted va a descuidar ese cuarto. No lo va a arreglar, lo va a desmejorar, y al final el cliente que alquile ese cuarto sufre el mal servicio. Lo mismo en los alimentos. Si usted controla los precios y los precios no cubren los gastos, usted no va a sembrar. Y entonces la gente no va a tener ese alimento. Pero sí me parece una buena medida de eliminar momentáneamente la exoneración de impuesto a alimentos. Ya en Honduras hay más de 200 productos que no pagan impuestos. Habría que revisarlo si se puede. La lista. Habría que revisarle si se puede incluir uno o no. ¿El congelamiento ha dado resultados? Usted lo ha visto que no. Cuando usted va a los comercios formales, esos lo cumplen, ¿no? Y de ahí se toma la estadística de la inflación por parte del BCH. Pero usted cuando va a algunas ferias o a negocios informales, lastimosamente usted no ve que se cumple. Precisamente el congelamiento de precios da pie a más informalidad. Y en la informalidad usted tiene menos control, los precios aumentan y también se le pierde la estadística. Lo que es control es bien complejo. Es mejor que el precio baje porque hay más producción, no porque yo digo por decreto que tiene que bajar. Miren, en economía es donde yo he aprendido que los decretos no funcionan. Usted no puede ir por decreto. ¿Fue una medida más mediática, populista esta, de congelar por un mes? Yo creo que al final fue la medida única que tenían por no haber tomado medidas anteriores, como se lo explicaba, de no paralizar, no parar el fideicomiso del BCH Banprovi. Es que eso fue lo último que usted podía hacer. Se le viene la inflación encima, se le vienen los altos precios de la comida y usted mata la fuente de financiamiento para el productor. No puede ser. Y eso va a pasar factura en la producción de este Ya año. está pasando factura, lo acabamos de ver. Los frijoles, 26% más, don Dago. Sí. Los huevos, 28% más. No, hombre, eso es demasiado. Sí. Otro tema que nos llama poderosamente la atención: los dineros en la caja del Estado. Sí, sí. Estábamos viendo un cuadro, creo que por aquí lo tengo, voy a ver si lo encuentro. Un cuadro donde señala que hay un superávit en los ingresos. ¿Qué lectura darle a esto? O sea, uno diría, mientras el coordinador del IBRE dice, no hay dinero, no hay plata para reparar las calles, hacer otro tipo de cosas, pero la realidad y los números nos dicen que en la tesorería hay más dinero, de hecho histórico, yo creo que nunca ha habido tanto dinero en la Tesorería General de la República. Yo que tuve la oportunidad de estar 5 años y medio en finanzas y 4 en Banco Central, y en Banco Central usted sabe cuánto tiene finanzas, yo nunca había visto la cantidad de dinero. No lo estoy exagerando. Mire qué interesante. Sí. José, tal vez podemos poner ese cuadro, creo que ese cuadro que tiene usted, sí, refleja. Ese es, correcto. Sí. Miremos ese cuadro. Primero, diciembre del 2020, la primera barra, 7.900 millones. Con eso se cerró. Y nos tocó gobernar un año más. ¿Ok? Se cerró con más o menos 8.000 millones y tocó un gobierno más. Y se salió. Se pagaron salarios, se compraron medicamentos, se atendieron necesidades, se ejecutó el presupuesto.
En el último año del gobierno anterior se cerró con 5.779 millones, más o menos 6.000 millones. Ese dinero que estaba Ese contante y dinero sonante. que quedó en la caja, Ajá. que se terminó el año y usted no lo ejecutó. Sí. No es dinero que me lo van a dar mañana, no, que está en su chequera. Usted tiene una chequera en lempiras, que es el azul oscuro, y una chequera en dólares, que es el azul claro. Y ese dinero ahí está. ¿Qué le quiero decir ahí? Que es normal que en promedio usted termine un año en 8.000 y un año en 6.000, más o menos 7.000 millones. Eso quiere decir que no quedó quebrado el Estado. Número uno, porque usted cerró en diciembre del 21 con casi 6.000 millones de lempiras. Lo que es impresionante es que el 29 de diciembre hay 30.640 millones de lempiras. Cualquiera podría decir, Pero- pero hay dinero. Pero en permítame, la caja. permítame. El día de ayer, a través de la página de Transparencia Fiscal, que bajo el liderazgo de la ministra Rocío Tábora, como uno de los fuertes compromisos con el FMI, se instaló. Ayer a las 8:54 AM se entró el sistema para ver cómo cerró el año, porque ese es al día 29, que fue viernes. 29 de diciembre. Pero le sí. faltaba 30 y 31, Sí. que fue sábado y domingo. Y como primero fue feriado, entonces el 2, los bancos le transfieren al Tesoro lo que recogieron de impuestos y entra como parte del año fiscal 2022. ¿Saben cuánto terminó? 34.200 millones. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Finanzas el último día colocó directamente bonos por alrededor de 5.800 millones de lempiras, menos pagos, terminó cerrando la cuenta en 34.200 millones de lempiras. Mira, Ahora esa colocación de bonos, no escuchamos nada de eso. no, también para mí fue sorpresa, pero está dentro de la ley, solamente que fue el último día. Yo no entendería por qué, porque usted coloca más o menos 5.800 millones cuando tiene 25.000 millones en caja. Entonces, ¿para qué voy a colocar más deuda que tengo que pagar intereses si tengo dinero sin usar? Claro. Yo creo que en su empresa usted no lo haría. No tiene Y sentido peor eso. de un día para otro, el viernes, y lo peor es que paga usted interés el sábado y el domingo y no lo va a usar. O sea, le aseguro que un empresario, un microempresario no lo hace, ¿verdad? Pero mire esto, si podemos volver Volver al cuadro, José. si usted resta 34.200 con que cerró el 31 de diciembre, le resta los 5.779 con que cerró el diciembre 21, usted tiene 28.000 millones de lempiras más. Don Dago, esos son 1.100 millones de dólares más. Se lo digo de otra forma, más pomponante, como diría, 1.1 billones de dólares más de dinero disponible. No es que lo va a ir a pedir prestado, lo tiene en la cuenta del Tesoro. Y no es posible que el productor de frijoles haya esperado hasta noviembre para que le garantizara un precio, Que no paguen a los empleados que no públicos. paguen a los empleados de salud, que no le arreglen la carretera a la gente que está cosechando su producto, no solo el café, hortalizas, que no hay medicinas en los hospitales, que haga falta más seguridad. Cuando usted tiene más de $1 billón adicionales a los que tuvo hace un año. ¿Y esto a qué obedece? ¿Baja ejecución? Muy bien. Los impuestos, como le decía, crecieron 12%. Si antes usted recogía 100, hoy recogió 112. Ahí usted tiene un aumento. El presupuesto se ejecutó en 84%. Sobraron o no se ejecutaron más de 52.000 millones de lempiras. Entonces, usted tiene más ingresos, usted gasta menos en la gente y la gente se queda afectada, y aparte usted saca préstamos del Banco Central y termina sacando un préstamo el último día sin necesidad. Cuando usted saca los préstamos del Banco Central y usted dice que está en quiebra el país y usted endeuda más el país, los mercados se ponen nerviosos. Imagínense toda esa noticia que se dijo desde abril
para terminar con esa cantidad de dinero. Yo le aseguro que con la mitad de la deuda del Banco Central, usted todavía hubiera cerrado con más de 10 mil millones de lempiras. Entonces es una pena. No, pero me llama la atención colocar 5 mil millones teniendo dinero en la caja. Es decir, pudo haber hecho acopio de ese dinero que está ahí. Total. No haber comprometido dinero, como usted dice, a pagar intereses. ¿Se sabe hacia qué iban esos 5 mil millones? La ley le permite a la autoridad fiscal, dentro del presupuesto aprobado, colocar para cualquier gasto, ¿verdad? Discrecional. Fueron, sí, por aquí lo traía, fueron 5.800. Sí. Sí. Pero incluso se lo decía aquí, lo hubiera colocado el lunes, pues, porque ese dinero ya usted no hacía nada el sábado y domingo, pues, ¿y para qué va a pagar interés? Lo hubiera colocado el lunes. Sí. Los organismos internacionales han advertido acerca de un panorama crítico. De hecho, mucho peor al de los años de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Entendería uno, sin ser economista, que deberían haber medidas anti-shock, es decir, medidas para el control del gasto, reducción del gasto corriente, pero no vemos esto en el presupuesto. Es decir, vemos un presupuesto mucho más grande, vemos mayor o igual gasto público, vemos mayor endeudamiento y, como usted decía, el tema de dónde van a salir los ingresos, cómo se va a financiar ese presupuesto. Entonces, realmente se está tentando o se está siendo irresponsable, no sé si decir la palabra irresponsable, en aprobar un presupuesto tan sobredimensionado cuando la situación externa va a ser, bueno, externa e interna, va a ser muy complicada. ¿Su opinión? Muy interesante la idea que usted acaba de plantear. Por eso, a esta altura, estar sin un presupuesto es una irresponsabilidad. Y no es irresponsabilidad que la oposición cuestione proactivamente. No, es irresponsabilidad un aumento de 27%. Es irresponsabilidad sobreestimar los ingresos tributarios. Eso es irresponsabilidad. Es irresponsabilidad tener una cuenta discrecional de más de 17 mil millones de lempiras. ¿Sabe cuando yo estuve como ministro de cuánto fue esa cuenta? 2.000 millones. Yo no me puedo imaginar qué pueden hacer con 8 veces más. ¿No? Y donde usted tiene 14.000 millones discrecionales para salarios. Y en vez de asignarla a la secretaria respectiva, usted las tiene en una cuenta discrecional. Eso es lo responsable. ¿Y dónde está la responsabilidad? Que usted bien lo dijo. El gobierno debería de explicar, lo tuvo que hacer el COEP estos días. El gobierno debe decir, esta es mi estrategia para evitar la estanflación. Un concepto complejo, está bien. Para evitar alta inflación y menos actividad económica. ¿Cómo voy a evitar la alta inflación? Recursos para micro, pequeño empresario, para producción agrícola, para alimentos básicos. Si voy a eliminar impuestos a importación de alimentos. ¿Y qué voy a hacer para generar más actividad económica? Mire, de entrada, aunque el gobierno quiera ponerle ganas, no puede generar todo el empleo. De cada 100 empleos, 80 del sector privado y 20 el público. Pero por lo menos genere ese 20%. Pero ¿cómo lo va a generar si este año la inversión pública productiva es de 23.600 millones y el año pasado fue de 23.400? Aumenta 1%. No se puede. No se puede. Entonces, el gobierno debería de estar explicando cómo voy a enfrentar este reto. Todos los gobiernos tienen retos. A nosotros nos tocó la pandemia. A este gobierno le toca la inflación y una menor actividad económica. Pero todavía no sabemos cuál es la estrategia. Porque invasiones va en contra.
Tener el fideicomiso para financiar el sector agrícola va en contra. No tomar medidas para controlar la inflación va en contra. Entonces el año que viene es duro. Y de nuevo, lo va a terminar... Este año. Este año, perdón, sí, es duro. Y lo vamos a sentir todos los hondureños. Lastimosamente, el que menos gana lo va a sentir más. Sí. Y ahí es donde lastimosamente, don Dago, vienen los problemas de agitación social, de más delincuencia. Porque la gente va a buscar cómo comprar comida. Si este gobierno no puede dar una alternativa, la gente lo va a buscar. ¿Medidas de compensación serían necesarias? ¿Cómo cuáles, perdón? Subsidios. Sí, claro, pero bien orientados. Claro que hay que ayudarle a la gente va a tener necesidad. De nuevo, promueva la producción de alimentos básicos. Dele un precio de garantía a ese productor. Dígale que vale 100 el producto. Y el gobierno lo compra a través de Lima, Banadesa, y lo vende 80. 100 menos 80, sí, se pierde 20. Ese es subsidio del Estado. Pero se lo recibe la gente que come. Y con todo un montón de recursos, ¿cómo no lo voy a hacer? Y también deberían de explicar qué van a hacer con 34 mil millones disponibles, sin contar los ingresos tributarios que van a entrar y sin contar los gastos. Sí. Pero, ¿qué van a hacer con 34 mil millones de lempiras? ¿A quién no le gustaría tener esa cantidad de dinero y empezar a decir, hagamos esta carretera, compremos esta medicina, garanticemos precios de maíz, frijoles y arroz? Sí. Son las 3:56. Bueno, hemos estado esta tarde con el expresidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, exministro de Finanzas. Interesante, realmente muy interesante la plática en torno a la situación económica del país, las perspectivas económicas para este año. No quiero concluir este espacio sin que me comente el tema del empleo. Este fue una promesa de campaña del actual gobierno. Generación de empleo. ¿Hubo condiciones en Honduras para la generación de empleo? En primer lugar. ¿Y cuántos empleos se generaron durante 2022? De nuevo, si usted mira que la actividad económica del año que terminó, 2022, ha sido muy buena. Y se estima, la autoridad monetaria estima que la economía va a crecer más de 4, y yo lo creo. Quiere decir que sí había una gran oportunidad para generar empleo. Si usted mira que el gobierno no ejecutó su inversión pública, la que genera empleo, y lo vemos porque el presupuesto de inversión pública llegó a 37%, es el más bajo desde que se llevan estadísticas. Imagínense, ni siquiera la mitad. Entonces el gobierno no aportó con generar empleo. Por eso vemos pobre ejecución en inversión pública y un saldo en caja de más de 34 mil millones de lempiras. Pero aparte de eso, toda la incertidumbre que generan comentarios de que se está en quiebra, malas decisiones, de política monetaria, de alta inflación, la gente empieza a invertir menos o a parar sus inversiones. Aquí la mayoría de la gente dice, esperemos que pase enero para ver si invierto o no invierto. Lástima. Y, de nuevo, cuando advertimos que los ingresos tributarios están sobreestimados, no es por molestar, es para que se tenga cuidado de hacer un presupuesto correcto. En Estados Unidos, la gente consume menos y eso hace que demanden menos productos como la maquila textil. Y lo hemos visto a tal grado que han cerrado fuentes de empleo. Hay datos, no los he visto oficiales, sino que de diarios, que hablan de 15,000, que hablan de 10,000, solo el sector, ¿cómo se llama? Maquila. La vez pasada salió un dato de más de 200,000 empleos, ¿verdad?, que se perdieron el año pasado. Y que pegan directamente a aquella persona de entre un rango de 18 a 30 años. ¿El empleo por hora, por ejemplo? El empleo por hora fue uno. Es una pena que en diciembre
mucha gente que pudo haber trabajado por temporal no tuvo la oportunidad. Tuve la oportunidad de ir a un centro de recreación y me sorprendió que quienes trabajaban ahí eran jóvenes, estudiantes, fuera del país. En un país que es el 7º país con el Producto Interno Bruto más grande del mundo. ¿Será que ellos hacen las cosas al revés? ¿O será que no piensan? Y nosotros sí. Y nosotros somos más inteligentes y ellos les falta algo. Jóvenes trabajando en su tiempo libre, ganando dinero, aprendiendo lo que cuesta la vida. Entonces, todo ese montón de decisiones han hecho que se haya incumplido otra promesa del gobierno actual. Ni siquiera mantener los empleos, sino que, don Dago, por lo menos me voy a forzar en mantener los empleos. No. Voy a tomar decisiones para que haya menos empleo. No puede ser. No puede ser. Entonces, y eso tiene un efecto fuerte porque precisamente esa es la juventud que se va y se pierde una capacidad que motivada, preparada, le podría dar mucho al país. Sí. Bueno, finalmente, ya cerrando este espacio, ¿cuáles son sus perspectivas? Personalmente, ¿qué espera este año? ¿Cuáles son sus expectativas? Retos duros, una menor actividad económica que la del año anterior, eso va a hacer presión en el empleo, en la generación de salarios, y lastimosamente la inflación se va a mantener un tiempo más extenso, alta. Mi sugerencia de nuevo es que se genere certidumbre. Vienen decisiones políticas muy fuertes como la Corte Suprema de Justicia. Revisar, aceptar sugerencias sobre ese presupuesto, hacer las correcciones necesarias y aprobarlo cuanto antes. ¿Debe aprobarse después de la elección de la Corte o antes? Ahí lo planteaba hoy una diputada, muy interesante lo que decía, pero bueno, yo creo que son dos cosas muy importantes que atienden temas específicos, ¿verdad? Lo ideal es que todo sea en orden, o sea, el presupuesto ya tuvo que haberse aprobado, y si no se ha aprobado es porque no han aceptado los cuestionamientos, que son correctos. Y el gobierno tiene ya que dejar de poner pretexto de que porque es su primer año no ejecutó la inversión social y pública, lo debe de ejecutar. La gente lo necesita. Hay recursos, ahí están en la caja. La gente necesita que se le atienda socialmente y que se le brinde oportunidad de empleo. Y ahí debe de estar concentrado el gobierno. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros y hacer este amplio análisis para nuestra audiencia a nivel nacional sobre cuáles son las perspectivas año 2023. ¿Cómo estamos hasta este momento en materia económica, en materia financiera? ¿Cómo está el país? ¿Y cuáles